Muy bien. Xavi, está muy callado. Os observo. Los 4 comandantes de la Legión ya lo hacen perfectamente los 3. Os observo. José Luis, venga, adelante. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con respecto bueno, pues a lo que nos está comentando, porque Robert Martínez, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? A mí me han llegado informaciones de que hay problemas. Las cosas no les están saliendo bien. Están teniendo grandes dificultades. Luego entre ellos hay, claro, ya sabéis que entre ladrones que se disputan un botín, los ladrones son entre ellos, imagínate. Pues entre ellos también hay dificultades. De hecho, he tenido la oportunidad de ver 3 miembros de ese grupo que está muy arriba, que fueron 6 meses, se mató uno en un extraño accidente de helicóptero, otro tuvo un accidente casero y también se mató, estos accidentes casuales, y el tercero muere con un cáncer fulminante, estos cánceres que te entra y a las 2 semanas estás tipo Polonio, ¿no? O sea, esos cánceres tipo Lepchenko. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Entre ellos también se devoran, ¿eh? Se devoran. El que no está de acuerdo, hay disensión, no lo tienen muy claro, hay grandes problemas, no están haciendo las cosas correctamente. Ese eje de acero que tenían están empezando a tener dificultades, lo cual, bueno, pues puede ser algo muy favorable a nosotros. De hecho, ahora mismo vemos como una especie, si os dais cuenta, como que las normas, todo está cambiando un país por otro. Estamos volviendo a una especie de anarquía extraña y ya ese control que tan férreo que tenían ya no lo están teniendo. Algo les está pasando. En pocas palabras, no están cumpliendo objetivos. No se están cumpliendo. Algo no les está funcionando. Y dentro de ese grupo, yo os puedo asegurar que hay otros grupos, porque son como ejes dentro de otros ejes. Y es muy posible, o yo tengo las esperanzas, y es una palabra que no me gusta mucho, de que sean ellos internamente quienes se acaben destruyendo y quienes acaben viniendo abajo. ¿De acuerdo? Es muy posible que así sea. Como sabéis, en la historia no es la primera vez que ocurre. Anda, que no han caído imperios precisamente desde el interior y no desde el exterior. Tenemos más que coger los libros de historia y vemos que desde los más antiguos a los más modernos caen desde el interior, no caen desde el exterior, ¿no? Se empiezan a debilitar, a pudrir en el fondo, en lo más interno, y luego al final se vuelven tan débiles que cualquier otro imperio, vienen los hunos, vienen no sé qué, vienen los vándalos, y ya está, dominados. Esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Es posible que en esta ocasión suceda igual. Esa mente que está por encima es una mente muy paciente, lo intenta, lo ha intentado en más ocasiones, está intentando mutar al ser humano, mutar. Cuando digo mutar es cambiarlo. O sea, y cuando digo cambiarlo, quiero decir modificar tu ADN en un fragmento, concretamente del ADN, que corresponde a lo que se llama aquello que nos une con Dios, que quizás sea una palabra no muy exacta, pero digamos que esa parte donde el ser humano tiene esos sentimientos exaltados y esa capacidad de creatividad, toda esa parte fuera, eso tiene que largarse. Si tienes a un ser humano que no tiene ni sentimientos, ni emociones, ni cosas de ese tipo, nunca se te va a levantar, vas a tener un robot. Vas a tener un robot de cocina. Lo único que te va a poner es que se te va a poner enfermo. Y eso es lo que buscan. Ellos necesitan aquí herramientas, no pueden acabar con todos. Necesitan una cantidad. Las piedras de Georgia, como sabéis, están hablando de 500 millones. 500 millones es una cantidad razonable para que esta gente nos dé servicio a todas esas infraestructuras que nosotros necesitamos. Infraestructuras son muy variados, los intereses que hay por parte de esas entidades y por parte de esos entes, incluso transdimensionales, porque parece que todo esto es mucho más complejo de lo que se puede llegar a pensar. Pero yendo más allá, me atrevería a decir que no van a conseguir su objetivo plenamente. Es muy difícil. Ellos están en ese plan de mutación del ser humano y ojo, mirad lo que os digo. No es la primera vez que mutan al ser humano. Esto de hablar, el ser humano en origen no lo tenía. El ser humano
utilizaba la mente para comunicarse. Tenía poderes y capacidades mucho más desarrolladas. Físicamente era mucho más poderoso, pero mucho más. Físicamente éramos auténticos, era increíble la potencia física que tenía el ser humano. Mirad, en Australia encontraron en una meseta unas muestras de arcilla fosilizada. Estaba fosilizada la arcilla. Y un antropólogo australiano muy interesado en aquellas pisadas, eran pisadas de seres humanos. Seres humanos. Cuando hizo el cálculo de lo que estaban hundidas esas pisadas, la distancia entre ellas y otra serie de factores, ¿sabéis lo que dijo? Que estaba 2 segundos, aquel que estaba corriendo, por debajo del récord del mundo de los 100 metros. Usain Bolt. 2 segundos por debajo de Usain Bolt, sin maravillosas playeras fantásticas, sin un suelo perfectamente liso y sin anabolizantes y un entrenamiento tan brutal. Alguien se puso a correr allí, quizás para cazar algo o a huir de algo. Y batió el récord del mundo 2 segundos por debajo. Un ser humano que vivió hace, ¿cuánto? ¿15, 18.000, 20.000 años? No es la primera vez que nos hacen esto. Ya nos han mutado. Las antiguas leyendas de las que hablaba Credo Mutua y que se conservan en toda África lo cuentan. Cuando llegan los dioses y nos cambian. Y el ser humano se comunicaba con sentimientos y se comunicaba con telepatía e incluso ejecutaba prodigios. Prodigios como puede ser la telequinesis a un cierto nivel. Hablaba con los animales, se podía comunicar con las plantas. Era un ser mucho más humano. Y llegan estos dioses, nos dan el habla y destruyen el consenso que existía entre nosotros, aparte de destruir o finiquitar esa capacidad telepática, que todavía la tenemos, pero está muy dormida. Y si cogemos los antiguos textos bíblicos que pueden encontrar, pues no sé, desde la Numa Elis hasta el antiguo texto del Antiguo Testamento, ¿qué referencia hace cuando está hablando, por ejemplo, de la Torre de Babel? Los idiomas, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes no hablaban. De repente se nos dan los idiomas y la gente se dispersa y empiezan las guerras y empiezan los grandes problemas. El habla es un elemento de distensión. Y ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Esa fue la primera vez que se muta al ser humano como tal. De hecho, ni siquiera físicamente éramos así. 1 centímetro cuadrado de tu gato, de músculo de tu gato, es bastante más poderoso que 1 centímetro cuadrado del tuyo. El ser humano es como que viniésemos, nos hubieran hibridados con seres de una especie que viniese de un planeta cuya gravedad era inferior incluso a la nuestra. De hecho, no tenemos pelo. Es como que viniéramos de un medio acuático, uno de esos seres, viniera de algún tipo de medio acuático. Otro tipo de cuestiones, ni os imagináis la cantidad de problemas que incluso el propio diseño de las uñas, eso de que crezcan constantemente, o el pelo sin parar. A tu perro el pelo se le cae cuando llega a una medida y le crece otro. El ser humano le crece. Hay cosas muy extrañas dentro de del propio ser humano. O la vitamina C. ¿Por qué no crea vitamina C el ser humano? Todos los animales la crean. Tu gato la crea. Tú no. ¿Y de qué te ocurre? Pues que te mueres. Al no crear vitamina C, como no la comas, todas tus cañerías y todas tus tuberías se van erosionando y destruyendo. Aparece la fiesta de los cánceres, aparece la fiesta de los infartos. Y todo está perfectamente planificado. Y más si te meten estrés. Mirad, en los años 50 una enfermera muy mayor, estaban entrevistando y contaba anécdotas de su vivencia en los años 50, de cuando era enfermera en un hospital conocido de Estados Unidos, y ella decía una cosa muy curiosa que fue con la que me quedé. Decía, cada vez que había un caso de cáncer, iban todos los médicos del hospital a verle. Era una rareza. ¿A qué le ha entrado un cáncer? ¿Dónde? ¿Y qué le ha pasado? Iban allí a verlo. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué están metiendo dentro de la alimentación? Que está acabando literalmente con la salud, porque tenemos que ver la máxima de que somos lo que comemos. Aquí en los pueblos, ¿por qué la gente en los pueblos vive más? Porque tiene un acceso a una comida más natural.
Vamos, que viven, que es que ya no saben cómo sacarnos de los pueblos. Sabéis que hay políticas para y evitar que la gente se vaya a los pequeños núcleos urbanos. Unas que te están contando una milonga, luego no les dan nada, ni internet, ni ayudas, les quitan los ambulatorios, les quitan todos los colegios, todo es una mentira. Te dicen, wow, estamos aquí, nos estamos peleando por mantener toda esta infraestructura de los pequeños núcleos urbanos. Oiga, mire usted, haga usted el favor, usted lo que quiere es tenernos en grandes núcleos, que es donde somos controlables. De hecho, hasta el efecto psicológico, y lo hablaba el otro día en un debate, el impacto psicológico de un coche eléctrico que no te permite ir más allá de 200 kilómetros, de alguna manera te está diciendo, usted no puede salir de la ciudad con este vehículo. Está diseñado para que tú no puedas salir de la ciudad. Tiene una gran eficiencia en la ciudad, funciona mucho mejor, pero lo sacas de carretera y las cifras se te vienen abajo. No te puedes ir con ese vehículo, no te da autonomía, no te da nada. Es como que están creando, pues eso, un ecosistema en todos los aspectos. Yo también he teorizado sobre la capa de ozono, incluso sobre la capa de ozono, ya si queréis podemos hablar en otro momento de ello, o sobre este famoso ataque al CO2, de dónde viene todo esto, porque todo esto es muy peculiar. Todo esto es muy peculiar. Nada parece. Yo me acuerdo cuando lo del CO2 o el ozono, el agujero de ozono que había en la Antártida, de repente aparece ahí un agujero en la Antártida. Todos los países que producen los CFC están al norte y de repente aparece el agujero en la Antártida, donde nadie puede ir a comprobarlo. Nadie puede ir a comprobarlo. Y cuando revisas las fotos, todos son fotos por ordenador. Y cuando ves a los científicos, todos están entrevistados en un despacho. No se venía un científico en la Antártida midiendo ni viendo. Ni las fotos de los satélites tampoco, no se ve nada. Todo fue mediático. Además nos echaban la culpa a nosotros. ¿Acordáis que decían, ¡ay, con la laca del pelo que te estás echando! Vas a acabar vas a hacer enorme la capa de ozono, o el refrigerador también, que tiene unos salones y unos CFCs. Todo es un plan que viene muy de lejos, muy bien orquestado, por supuesto, por una mente que es muy paciente, muy paciente. El R22, el 410, todos los gases de la nevera. Bueno. Que casualmente son los gases que destruyen elementos como el grafeno. Los que se retiraron. Cada uno que saque sus conclusiones. Disuelven el grafeno en muy poca cantidad. De hecho, el mayor destructor del grafeno es el metano. ¿Qué producen las vacas? CH4. Metano. ¿Qué producen las centrales de carbón? Metano. CH4. ¿Ah? ¿Por qué? Que además en muy poco, en 0,00014 microgramos por metro cúbico acaba con el grafeno. Y eso hay que prohibirlo. Que cada uno saque sus conclusiones. Los salones también. Y aquello que producía el efecto. Los CFC, que son clorofluocarbonos, destruyen el grafeno de una manera increíble. R400F, el R22 y el 410. ¿Qué pasa cuando llegan los años 90 a mediados? Han prohibido en el Tratado de Montreal la producción de halones, la producción de CFCs a nivel global. También todos los países del mundo se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa en el 95, 93? Dicen, ya hemos recuperado la capa de ozono, casi. Pues empiezan a aparecer los chemtrails, los morguelos. Por favor, si 2 y 2 son 4. No, ya añado el granito de arena, que el DDT está por todos sitios, pero el DDT cambia de nomenclatura y concretamente es el policloruro de difenilo, el PCB, y a partir de aquí van haciendo legislación que lo van sacando y haciendo nueva denominación para seguir con él. Y bueno, y ahí lo tenemos. Bueno, y en el 95 creo que se prohíbe oficialmente la guerra biológica o guerra bacteriológica. Es decir, que ya se supone que no se puede investigar sobre ese tema, por lo menos de manera oficial. O sea que... ¿Desde cuándo viene este plan? Desde los años 80, desde que cae un ovni en Roswell y a los pocos meses descubren los semiconductores de germanio y silicio. Ahí en la Bell. Quizás antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez incluso antes de la Segunda, quizás en la Primera. O estos llevan aquí un poquito más tiempo. Esos dioses que de repente desaparecen. Pensamos que se han ido o quizás están por ahí todavía.
No pretenderás decir que realmente existen los intraterrenos y sale del interior de la Tierra y nos están dominando a la humanidad. Bueno, vamos a ver, lo de la teoría del intraterreno, yo tengo mi teoría sobre la Tierra y tiene un alto grado de oquedad. No voy a decir que sea hueca, como planteaba en aquellos primeros vídeos, pero te puedo asegurar que tiene un alto grado de oquedad. Además es que los últimos estudios geológicos han demostrado que incluso hay mundos enteros dentro de ahí, gigantescas bóvedas dentro del interior de la Tierra. Habría que pensarse, porque tenemos ciudades como, pues no sé, Yonaguni, o ciudades que se construían bajo tierra, que no son pocas, o habría que preguntarse por qué hay ciudades submarinas, o habría que preguntarse por qué hay tantas preguntas que nadie quiere resolver, esa famosa arqueología prohibida de la que se han escrito varios libros, o de la que hablaba Heiterlin también, entre otros lugares, que decía, cada vez que hay un elemento incómodo dentro de un museo, inmediatamente que lo cogen y lo retiran. ¿Sabes? Pues eso es lo que ocurre. No hay que crear preguntas incómodas, tenemos que evitarlas. ¿Cómo construían las pirámides? Pues con una rampa. Más grande que la pirámide, pero con una rampa. ¿Y cómo construían la rampa? O sea, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Dices, oiga, usted, haga usted el favor, vaya usted a Egipto, vea aquello y vea a ver que aquella gente que no conocía la grúa, cómo levantaba piedras que pesaban 1000 toneladas. Y las levantaban. O sea, no sé, por favor. Hay que decir, es una lógica obvia y evidente. Y ahí están, y alguien las movía, y las esculpía, sin tener... Es constante. Es constante. Pero alguien quiere que no nos hagamos preguntas incómodas de todo tipo. Porque nuestra mente, y es lo que decíais en un momento concreto, he tenido la oportunidad de oír, en el momento que nuestra mente empieza a pensar de manera divergente y empieza a tener como un aspecto, cobra las riendas de tu propia vida, tu mente, y empiezas a cuestionarte todo, es como una especie de ejercicio mental que te pone por delante en la carrera de la vida. Te pone por delante y permite que tengas una visión mucho más amplia de la que puede tener tu vecino. Tu vecino gana lo mismo que tú y tu vecino tiene un Porsche y tú tienes un Seat Panda. ¿Qué pasa aquí? Algo ocurre, ¿no? Esto es como todo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Pues es lo mismo. A todos nos ha dado Dios la misma mente, pero hay gente que está en un lugar y gente que está en otro totalmente distinto. O que unos son de una desgracia a otra y otros son de una victoria a otra. ¿Por qué? ¿Qué? Deberíamos empezar a coger las riendas de nuestra mente y a partir de ahí empezar a cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. Poner cargas de dinamita a gran parte del conocimiento que adquirimos en nuestra niñez y empezar a replantearnos absolutamente todo.